en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Esta hora les invito para tomar la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 12 vamos a tomar la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 12 versos 1 y 2 de Romanos. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Damos al Señor la bienvenida en esta hora, hermanos, para que nos enseñe su palabra maravillosa. Santo Dios, te damos la bienvenida en esta hora, Señor mío. Bendícenos por tu Santo Espíritu, háblanos, aconséjanos, Señor, instrúyenos, capacítanos, Padre, por esta tu palabra que sale de tu boca. Oh Santo Dios, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, llénanos de ti por tu grande bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Veamos por la palabra de Dios, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Un mensaje titulado ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primeramente debemos entender, mis amados hermanos, que hay una voluntad agradable y perfecta para todos nosotros, como también hay una voluntad permisible. Es decir, que Dios permite de todo, que pase todo lo que pueda pasar, pero no está de acuerdo, no está de agrado. Por eso en la voluntad perfecta de Dios es en la cual debemos estar y buscarla. Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para sus amados. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que obedece a Dios, Dios hace grandes maravillas en su vida, porque Dios se deleita haciendo maravillas cada día, cada momento en todos sus santos hijos, amados, obedientes, fieles. Por eso es que lo más importante es que podamos nosotros experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta, y no conformarnos a la voluntad permisible. Hay mucha gente que no hace nada, por eso es que Dios tampoco no obra nada en sus vidas. Cuando el hombre se humilla, se arrepiente, cuando el hombre busca a Dios de corazón, cuando le cree, cuando le obedece, entonces Dios va a hacer su voluntad perfecta en su vida. Y va a ver qué cosa tan preciosa es vivir en el Evangelio del Señor Jesús. Por eso dice la Escritura, si quieres ver la voluntad de Dios agradable y perfecta en tu vida, tenemos que agradar a Dios. Primero presentándonos delante de Dios como vivos de entre los muertos. Esto quiere decir con alabanza de corazón, con gratitud, con fe, con gozo, con fervor, porque Dios está entre su pueblo que le alaba de todo corazón. Por eso si quieres gozarte, alábale a Dios. Pero si quieres estar frío, tibio, indiferente, quédate tibio. Pero si quieres llenarte de su gloria, alábale. Esto es lo que el Señor nos revela en Romanos 12. Si quieres sentir a Dios, tienes que alabarle de corazón. Tienes que estar vivo, atento, en fe, en el poder del Espíritu Santo. Y también tenemos que no ser conformistas, no ser pesimistas, no ser quedados, dejados, ociosos, sino más bien renovados, transformados, liberados, llenos de fe y contentamiento, de gozo y de poder, porque nuestro Dios nos llena de su presencia y de su gloria. Por eso dice la Escritura, si quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, tienes que renovar. No vivir conforme al mundo, sino conforme a la palabra revelada, sino conforme al Espíritu de vida, de poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Maravilloso es el Señor.
Hay un espíritu de vida y de resurrección que opera en los santos amados hijos de Dios. Por eso es que todo aquel que se renova, todo aquel que cree, que obedece al Evangelio, verá la gloria de Dios, verá la manifestación de la presencia de Dios, porque nosotros somos de barro, pero la excelencia y el poder de Dios y la gloria de Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros para la gloria de Dios. Por eso tenemos que tener ese espíritu de fe, ese espíritu que proclama la victoria de Cristo en nuestras vidas, ese espíritu que nos eleva en los lugares celestiales para la gloria de Dios. Por esto también dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que quiera que Dios se manifieste en su vida tiene que ser de fe. Tiene que ser personas que amen a Dios, personas que realmente estén dispuestos a vivir para Dios. Por eso la Biblia nos revela que el Señor no se agrada de sacrificio y ofrenda por el pecado, sino más bien que el Señor espera que podamos nosotros presentarnos, como dice la Biblia, para hacer la voluntad de Dios. Y no para estar haciendo ritos y sacrificios muertos, sino más bien para vivir dentro de la voluntad de Dios cada momento, cada instante. Por eso dice la Escritura que Jesucristo mismo dijo: sacrificio, ofrenda por el pecado y expiaciones no quisiste, ni te agradaron las cosas según la ley. Más bien dice la Escritura ahora, diciendo luego: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hebreos 10:9, y dice, hermanos, que el hacer la voluntad de Dios vale mucho más que ofrendas, sacrificios, holocaustos y toda cosa que podamos hacer en la carne o en la ley. Lo más importante de todo es agradar a Dios, es buscar de obedecer a Dios en todo lo que podamos, no conformarnos siempre a pocas cosas, porque la mayoría de la gente hace algo para Dios y cree que ya lo hizo todo. Cuando tenemos que ser bien atentos, despiertos, vivos cada momento, cada instante de nuestra vida para hacer toda la voluntad de Dios. Es decir, en toda forma, en todo lugar, en todo tiempo. Porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso que puede ayudarnos, puede renovarnos. Aleluya. El Señor nos revela en su palabra que todos los días debemos orar y clamar y buscar de practicar la voluntad de Dios para cada día, cada momento. Esto solo es posible cuando estamos clamando y obrando conforme a la palabra de Dios. Por eso dice en Mateo 6:10, venga a tu reino. Este es lo que el Señor dijo para orar de esta manera: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es lo que tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que venga a tu reino y se sea establecido en mi hogar, en mi vida, en mis hijos, en mi familia, que tu voluntad agradable y perfecta sea lo más importante en mi vida. Por eso es lo que tenemos que clamar y buscar, de estar dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la Biblia dice que nosotros debemos vivir siempre en oración, orando sin cesar, dando gracias a Dios por todo, cantando y alabando en nuestros corazones para ver la gloria y la presencia de Dios. Dios quiere un pueblo que le ame, que realmente le ame en todo momento, en todo lugar. Por esto el Señor mismo nos da testimonio y ejemplo para que podamos hacer como Él hizo. Él siempre estaba orando y haciendo la voluntad de Dios. Por eso también dijo, hermanos, que hay una doctrina para hacer la voluntad de Dios. No se puede hacer la voluntad de Dios en doctrinas de error. No se puede hacer la voluntad de Dios en nuestras ideas. Por eso el Señor dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Por eso vemos que la doctrina de Dios el Padre ha sido revelada a Jesús, a los apóstoles y también ahora en este tiempo a la iglesia, para que pueda hacer la voluntad de Dios. Porque la doctrina establece la voluntad de Dios. Y la doctrina del Señor no es para la vanagloria del hombre o de la religión, es para la gloria de Dios Todopoderoso. Es para la alabanza de Dios.
Bendito sea Dios. Por eso es, hermanos, que la gloria de Dios se manifiesta en los que aman a Dios. En realidad hay una doctrina, hay un estilo de vida que agrada a Dios. Por eso es, hermanos, que todo aquel que ama a Dios lo manifiesta, lo exterioriza. En realidad pocas personas aman a Dios. La mayoría aparenta, la mayoría trata de agradar a Dios a su manera, o más que todo agradar al hombre, pero no a Dios. Por eso es que tienen muchos problemas. Cuando uno agrada a Dios, siente la presencia, el poder de Dios, la gloria de Dios. Pero cuando uno alaba a la carne o agrada al hombre o a sus propias carnes y deseos, no siente el poder de Dios, no siente la presencia de Dios, porque Dios no confirma aquello que no le ama. Dios confirma solamente las cosas que son agradables y aceptables delante de su presencia. Por eso también dice en Efesios capítulo 5, podemos ver del versos 14 al 17: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí vemos, hermanos, que el hombre tiene que despertarse y avivarse, salir del polvo, salir de la miseria de la carne, del pecado, salir de entre los muertos y levantarse, porque en el mundo está la muerte. En el pecado y en el delito es donde se mueren por causa de amar y seguir las corrientes de este mundo pecaminoso. Pero aquel que se despierta, se aviva, se sale, se aparta del pecado del mundo y empieza a vivir con Dios. Dios le enseña a hacer lo bueno, Dios le enseña a vivir haciendo buenas obras, porque para esto Dios nos ha preparado y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, para hacer lo bueno, lo santo, lo justo, lo recto. Por eso despiértate si duermes, está dormido. Despiértate por la verdad de la palabra. Aleluya, aleluya. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Los días son malos, los tiempos peligrosos. Y tenemos que saber aprovechar el tiempo, porque se acaba el tiempo de la gracia. Pronto vendrá, hermano, el fin terrible. Por eso el fin empieza con una persecución y tribulación terrible contra los santos. Ahí empieza el fin. Después viene ya la destrucción final para todos los perversos y malignos enemigos de Dios. Por eso es, hermanos, que el justo con dificultad se salva, dice la Biblia. Tenemos que esforzarnos por ser justos, mantenernos siempre llenos del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios, que mantengamos la llenura del Espíritu, hablando con salmos, cantando y alabando en el corazón, en la mente, y siempre en gratitud, como dice en el libro de Efesios 5, versos 18 al 20. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que esta es la voluntad de Dios, que andemos llenos del Espíritu, llenos de fe, llenos de poder, llenos de gozo, llenos, como dice la Escritura, de sabiduría, de inteligencia y prudencia. Tenemos que mantenernos en comunión con Dios por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Por eso es que la voluntad de Dios no es para cualquiera. Nadie lo puede hacer por así. Tiene que esforzarse y tiene que despertarse, conocer la verdad y vivir en la verdad. Esto es un esfuerzo continuo por renovarse, santificarse, limpiarse completamente, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Biblia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La voluntad de Dios es que estemos siempre esperando la venida del Señor, dispuestos cada día, cada momento, para el momento de la venida del Señor. Por eso el Señor viene por los que le esperan, por los que le aman, por los que le anhelan. Por eso es necesario estar siempre dispuesto, despierto, atento, anhelando la venida del Señor. Y la Biblia dice que también tenemos que estar en la obra del Señor, haciendo la voluntad de Dios en toda situación. Si no hay trabajo, como dice la Escritura, hermanos, que tenemos que amonestar a los ociosos, que todos estén ocupados en algo bueno, que todos tenemos que estar haciendo buenas obras, en paz, en amor, en fe, en poder. Por eso dice la Escritura, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 podemos ver
del versos 14 podemos ver, hermanos, que nos revela al 22. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ahí vemos cuánto consejo importantísimo para poder hacer la voluntad de Dios y poder probar y comprobar la benignidad, la bondad de Dios. Porque es necesario poner diligencia y esfuerzo en todo. Cuando uno quiere que Dios se manifieste, tenemos también que buscar de agradarle en todo instante, en todo momento. Por eso hay que estar siempre haciendo algo bueno, alentando, animando, exhortando. Tenemos que estar en alguna manera haciendo la obra de edificación de la iglesia. Y mirad siempre, hermanos, que todos podamos mantener el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. Por eso gózate la presencia de Dios. Te alabamos, Señor, orando sin cesar, dando gracias a Dios. Por eso siempre tenemos que estar activos, no pasivos, sino activos en el mover del Espíritu Santo, dando gracias a Dios y buscando que el fuego crezca y crezca en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia: no apaguéis el don de Dios, el fuego del Espíritu Santo que se te ha concedido por la gracia y la misericordia de Dios. Enciéndete en el fuego de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo es, hermanos, mantener la fe viva, el fuego del Espíritu, mantener el gozo, el poder, la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice que hay que seguir creciendo en gracia día a día. Tenemos que esforzarnos en la gracia para que la gracia crezca y abunde en nosotros. Esto no va a ser simplemente porque por así. Es todo demanda de un esfuerzo. Todo lo que Dios hace es mediante una petición, un esfuerzo, una lucha, una perseverancia. Algo tenemos que hacer para que Dios obre. Por eso la Biblia dice que hay que estar siempre orando y buscando el rostro de Dios, y Dios va a obrar a cada momento en nuestra vida. Esto es importante saberlo, entenderlo, hermanos, porque Dios quiere que nosotros estemos ocupados en nuestra salvación y también salvando las almas. Por eso dice la Escritura que hay que ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Hay que vivir irreprensibles, sin murmuraciones ni contiendas, más bien haciendo la voluntad de Dios como luminares al mundo, cogidos de la palabra de Dios, para que así podamos mantener la comunión, mantener la gracia y el amor, y siempre puesto la mirada en el galardón, en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, siguiendo hacia adelante, olvidando lo que queda atrás y seguir hacia adelante, hacia la meta. Por eso, hermanos, estamos llamados a seguir fieles, esforzándonos y a alcanzar la meta, que es llegar a la gloria de Dios. Por eso es, hermanos, que todos nosotros tenemos que estar animando también a muchas almas para que vivan el Evangelio en toda piedad, justicia y santidad, y siempre manteniendo el gozo, la paz, el amor, la fe, la cual nos lleva siempre, hermanos, en triunfo, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos. Por eso dice la Escritura que Pablo proclamaba la victoria de Dios y él adquiría, y pudo decir como cualquier hombre lleno de Dios y del Espíritu: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravilloso es el Señor. Así es, mis amados hermanos, hay mucho poder en Dios, en Cristo. Por eso dice la Biblia que en Cristo estamos completos, saciados. Por eso la voluntad de Dios es que te llenes de Cristo. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso la voluntad de Dios es que crezcas y te completes en Cristo. Si no te llenas de Cristo, siempre vas a tener vacíos, siempre vas a tener ansiedades, preocupaciones, tantos problemas y tribulaciones por no llenarte de Cristo. Cuando te llenas de Cristo, vas a estar siempre feliz, siempre victorioso, poderoso, siempre en bendición y en victoria, porque en Cristo Jesús
está la plenitud de Dios, está la plenitud de la vida. Precioso es el Señor, por eso hay que permanecer perseverantes en Cristo, siempre creciendo en Cristo, haciendo el bien. Y haciendo el bien es como nosotros podemos experimentar la presencia de Dios, el gozo de Dios en nuestras vidas. Por eso ese es el llamamiento y esa es la vocación, llegar a la perfección, a la plenitud de la vida en Cristo. Porque Dios quiere también, hermanos, que nosotros todos podamos vivir siempre en bendición, en victoria, siempre de la mano con el Señor, andando en la presencia de Dios, teniendo comunión con Dios y con el pueblo de Dios, porque Dios es luz. Por eso Dios nos ha llamado para vivir en la luz, y la luz es la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que el testimonio de Dios y el mensaje que hemos oído y que anunciamos es que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Todos los que amamos a Dios y mantenemos la comunión y la luz, vivir en la verdad del Evangelio, en esta luz maravillosa, y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque Dios por su misericordia nos hace resplandecer. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Por eso es, hermanos, que tenemos un llamamiento a la vida eterna, amando lo santo, lo justo, lo recto. Siempre estamos que estar haciendo la voluntad de Dios, para que así podamos vencer a todos los enemigos que difaman, que calumnian, que hablan maldades contra nosotros mintiendo, dice la palabra. Nosotros tenemos que mantener la comunión con Dios, que es lo más importante, la aprobación de Dios, seguir siempre la dirección del Espíritu Santo. Por eso todo aquel que es de Dios es liberado de la esclavitud del pecado y pasa a vivir al servicio de Dios, practicando la justicia. Por eso dice la Biblia que todos los que son de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Por eso es muy importante que siempre estemos orando para que el Espíritu de Dios se mueva y nosotros nos guíe, nos enseñe, nos perfeccione, nos aconseje, nos proteja, porque el Espíritu de Dios es el que levanta bandera. Cuando el enemigo se levanta, el Espíritu lo vence. Aleluya. Qué maravilloso es, hermanos, conocer a Dios y agradar a Dios siempre. Por eso la voluntad de Dios es que estemos llenos de fe, llenos de poder, llenos de gozo, llenos de la presencia de Dios. Que caminemos siempre, siempre en victoria, siempre en paz, en amor, en fe, en poder. Esta es la voluntad de Dios, que estemos llenos, como dice la Escritura, de amor, llenos de gozo, de fervor, llenos del Espíritu, lleno de la victoria de Dios en nuestras vidas. Por eso en esta hora yo te invito, hermano y amigo, vamos a orar para que Dios sea manifestada cada día su gloria, su misericordia en nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios nos avive, nos despierte, nos llene de su gloria y su presencia, desde ahora y siempre. Que es necesario mantener la comunión constante con nuestro Dios Todopoderoso. Ora si quiere de esta manera y dile: Señor mi Dios, dile: Señor, ahora yo te ruego que me abres el corazón, el entendimiento, que pueda yo comprobar, entender, probar tu voluntad agradable y perfecta en mi vida. Dile: Señor mi Dios, gracias, gracias porque me amas, gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Y ahora yo te suplico, te ruego, Señor, que me llene de fe. Dile: lléname de fe, lléname de amor, lléname de paz, lléname de tu gloria, de tu misericordia. Lléname, Señor, de tu presencia, oh Dios. Te ruego, te suplico que me ayudes a amarte, dile, a obedecerte, a someterme a ti. Oh Santo Dios, ayúdame, ayúdame, Señor, y enséñame. Enséñame a agradarte, ordena mis pensamientos, limpia mi corazón, ordena mis pasos en tus caminos. Señor, ahora mismo, oh Santo, despiértame, avívame, sacúdeme del polvo, por tu grande bondad y misericordia. Lléname, lléname, dile: lléname de ti, lléname de ti. Lléname de tu poder, lléname de fe, de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, lléname de fervor, dile. Lléname de poder y de gozo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, gracias, Jesús.
Gracias, Espíritu Santo de Dios maravilloso. Gracias, poderoso Dios. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.